a veces los fiscales pueden llegar a poner presos a los delincuentes y otras veces no. Es un trabajo complejo el de los fiscales. Complejo, son los que de alguna manera persiguen el delito, representan, digamos, en ese punto de vista, a gran parte de la sociedad argentina. Investigan. Investigan, exactamente. No es fácil llegar a ser fiscal. Bueno, en Córdoba la familia judicial tiene su peso tanto en la provincia como en la justicia federal y muchas veces el fiscal por ahí puede perseguir el delito en forma independiente, valiente, y otras veces el contexto hace que se desvíe esa investigación. Nosotros hoy vamos a presentar a un fiscal de la justicia federal, que también estuvo en la justicia provincial, Maximiliano Irabedián, con el que hablar con él, con cualquier fiscal, ¿no? Es decir, puede estar horas enteras y cada fiscal podría escribir no uno, varios libros por los casos que ha tenido que pasar. Muchos de esos muy resonantes para la sociedad. Muy resonantes para la sociedad, exactamente. En el caso de Maximiliano Irabedián, por ejemplo, uno de los casos resonantes fue el tema del violador serial. Lalo, cuando trabajaba en la justicia de la provincia. Antes de meternos en este caso, ¿te puedo hacer una pregunta sobre los fiscales en este ciclo que estás hablando con ellos? ¿Sienten el peso de saber que son personas cuyas decisiones afectan la vida de los demás? Sí, claro. Literal, de delincuentes, de inocentes y de procesos. Lo que pasa es que un fiscal, de alguna manera, es el dueño de la libertad de las personas. Sí. Si un fiscal considera que vos sos sospechosa de un determinado delito, te puede mandar a prisión, de una. ¿No? ¿Sí? Y sí, claro que sí, claro que sí. Y de hecho que ha habido fiscales que han sido apartados de sus funciones, han sido echados por mala conducta. No es el caso de Irabedián. Irabedián es un fiscal joven, de alguna manera, aunque ya tiene muchos años en la justicia, de mucha experiencia, mucho compromiso docente también. Con un apellido fuerte. Con un apellido fuerte, exactamente. Yo la verdad es que me sorprendió este dato, no sé si está en la entrevista ahora que vamos a verla, pero por ejemplo nunca trabajó en el estudio de su padre. Mirá. Nunca. Construyó su propio camino y recorrió su propia historia. Recién comentabas uno de los casos quizás más resonantes de las últimas décadas en Córdoba en la que él participó. Claro. Fue la del violador. Claro, eran 3 fiscales. En ese momento estaba Juan Manuel Ugarte, él y me parece que el otro era, se me está escapando ahora. Participaron los 3 justamente para resolver el caso y la verdad que tiene ribetes de película. Claro, porque ahí no solo había una presión social, había una presión política, había un requerimiento y una demanda de resolver un caso que tenía muy preocupado a la sociedad cordobesa y hasta te diría que asustada a la sociedad cordobesa. Y la duda respecto de que era mejor con este personaje que quedó flotando, ¿no? Sagen se suicida. Se suicida, sí. Pero había habido otras... ¿Era mejor Sagen muerto que tras las rejas? ¿No? Es una buena pregunta. Es la pregunta que se hacen todos. Veamos. A ver. El fiscal, para la mayor parte de los delitos, está obligado a actuar de oficio, que significa actuar sin que nadie se lo pida. Cuando toma el fiscal conocimiento de un delito que está dentro de su ámbito de actuación, el fiscal así lo escucha en la radio, en la televisión, lo ve en una red social, tiene que iniciar una investigación, aun cuando no haya una denuncia, aun cuando nadie se lo pida. Cuando escuchás la palabra de que la justicia tiene muy mala imagen en la Argentina, ¿qué pensás? ¿Cómo lo vivís vos en el trabajo? Y te toca, institucionalmente te toca, porque uno puede decir, bueno, yo individualmente no me hago cargo porque yo autopercibo que yo hago bien mi trabajo, así que será propio. No, institucionalmente cuando uno está en un lugar que goza de desprestigio, de alguna manera el desprestigio individualmente te toca. Muchas de las causas del desprestigio son reales. Creo que una de las mayores causas del desprestigio es la lentitud de la justicia. Hay estudios sobre cuáles son los factores en la consideración social mala sobre la justicia. Y la lentitud de los procesos es uno de los factores determinantes. Tenemos muchas veces leyes viejas. En ese sentido, la justicia suele ir muy por detrás de la modernización que se da en otros ámbitos.
Otro de los motivos es la falta de recursos, porque hay un aumento de la judicialización y de la litigiosidad, no solo en penal. En penal está, bueno, el aumento de las tasas de criminalidad, que ingresan más casos al sistema de justicia. Y el sistema de justicia no crece en estructura al mismo ritmo que el delito. Entonces va quedando siempre corto. Claro. Pero además en otras áreas que no tienen que ver con delitos, hoy se judicializan montones de cuestiones que antes no pasaban por la justicia. ¿Eso no te frustra? Sí, muchas veces te frustra como fiscal. Te frustran resultados negativos. En ese caso, la prescripción de la causa te genera una desazón, sobre todo causas que han llevado mucho trabajo. Y sí, ocurren frustraciones a veces en hechos graves que no podés esclarecer, que no se puede descubrir quién es el autor. Hechos en los que sentís que se te ríen, que se salen con la suya y que se te burlan. A veces hasta me he enterado después por abogados penalistas de comentarios de delincuentes que se han reído de la forma en la que te han engañado. Existe. También estuviste en el caso de los crímenes de lesa humanidad, las causas de La Perla. ¿Eso te gustó hacerlo? ¿Te apasionó hacerlo? Sí, fue complejo, me generó algunas incomodidades. ¿Por qué incomodidades? A nivel profesional era un buen desafío. La temática en sí me parecía que era una temática súper interesante, y a nivel profesional tal vez fueron los juicios más importantes en la historia judicial de Córdoba. Me tocó el primer juicio que hubo contra Menéndez, que era un emblema de la represión no solo en Córdoba sino en varias provincias. La primera vez que era enjuiciado, que era llevado a un juicio oral y público. Después me tocó el primer juicio contra Videla, un expresidente, luego del juicio a la Junta. La incomodidad derivaba que, como mi padre fue preso político en la época de la dictadura, yo había pedido mi apartamiento, porque no quería que esté en duda la objetividad de la fiscalía. Creyeran o que dijeran, no, el fiscal busca venganza porque el padre estuvo preso en la época de la represión. Entonces yo pedí a los jueces que me apartaran del caso por esta situación. Los jueces entendieron que yo no estaba incurso en alguna de las causales de la ley para apartarme, que era cierto eso. Es decir, que era juicio en los que había cierta incomodidad. De todas formas, en lo profesional fue una experiencia muy enriquecedora. Puedo decir que fueron los juicios más importantes que tuve en mi vida. Caso que recuerde de la época que fui fiscal provincial, por ahí puedo mencionar el del violador serial. Vidal Lascano confirmó el fiscal general el equipo de tres, después de que se fracasó con el Nievas, le había tocado el verdulero, que estuvo, bueno, era un quilombo. Si hicimos 3, hicimos una rotación mensual para la comunicación del caso. Bien. Y para la relación nos dividimos con los investigadores, un grupo de investigadores cada uno. Bien. Cuando se suicida Sagen, que el mismo mes que se lo identifica, aunque la decisión de no detenerlo, que fue un error, fue de los 3, en un momento dicen, es este el tipo. Y cuando le sacaron una foto saliendo de la casa, es este el tipo, porque estaba ese periodo de ventana en el que no había habido y le había estado preso justo ahí. Y Ugarte, ¿se acuerda cuando sale este dato? Entonces teníamos un grupo de presos que habían estado en esa época, y Ugarte, cuando se empieza a averiguar los antecedentes de cada uno tenía antecedentes por abuso, Ugarte dice, este yo lo tuve cuando trabajaba creo que en instrucción primera. Y me acuerdo cómo fue la causa, había sido creo que en Pilar o en Río Segundo, y ahí la mecánica había sido parecida. Entonces en ese momento pasa a ser el sospechoso número 1. Los investigadores, sobre todo Rafael Sosa y Oscar Vargas, querían detenerlo. Había una gran presión social, mediática, política por esclarecer el hecho. Pero ¿qué pasaba? Se venía de hacer sapo y de radio y de tener gente que no era. Había habido un verdulero que había estado preso bastante tiempo, no por culpa del fiscal, sino por la demora en el ADN que había tenido el CEPROCOR, pero de todas formas la responsabilidad era de la fiscalía. Bien. Era delicado. Entonces no había margen para detener a otra persona que no fuera. Y además se daba una situación, cuando lo siguen y lo van a ver cómo es su fisonomía actualmente, le sacan una foto y era muy distinto al identikit, que era como un sujeto norteño, con pelo tipo cepillo, que circulaba. Claro. Entonces, tuvimos que debatir entre los 3 y con la policía, ¿qué hacemos? Porque vamos a ordenar la detención de una persona que es distinta al identikit y le vamos a hacer un ADN cuando no era el único sospechoso, había más.
Entonces se decidió una situación intermedia de ellos para sacarle una foto de cerca que habían hecho. Se le habían acercado, habían simulado un control del vehículo en el que andaba, creo que era un Fiat Uno, y le habían sacado fotos mientras controlaban el vehículo. La orden de la Fiscalía fue: vamos a hacer lo siguiente, manténganlo vigilado las 24 horas, cosa de que no se escape, vamos a pedir una orden de allanamiento al juez, vamos a allanar la casa y lo vamos a trasladar para sacarle una muestra de... Sí, para hacerle ADN. ¿Qué ocurrió? Que hasta que se hizo el allanamiento, hasta que el juez lo ordenó, en algún momento él se dio cuenta que esa interceptación que le habían hecho para controlar el auto no era tal, era el sujeto más buscado de Córdoba, ¿no? Claro. Y en el diálogo con los policías le paran el auto, en un momento dice: ¿por qué me controlan el auto si ustedes son de homicidios? Él logra escabullir ese cerco policial, creemos que se disfrazó para escaparse y se escapa. Entonces cuando hacemos el allanamiento en la casa, yo fui al allanamiento, no estaba. Bueno, ahí fue la búsqueda frenética, que ahí se tuvo que debatir, también lo hicimos en el equipo de fiscales. El gobernador de la Sota quería difundir la foto y que toda la sociedad sepa quién era para evitar que se escape. Bueno, se decidió que era mejor que la presión social y mediática y que toda la sociedad tuviera esa cara y no tuviera la de Identikit, que era otra, que iba a facilitar esa, entre comillas, cacería. Porque cualquiera que lo viera, y entraban datos al 0800, lo vi acá, lo vi allá, como sucede en todos esos hechos resonantes. Se había ofrecido una recompensa, bueno, un sujeto que había estado preso con él llama y dice: yo sé dónde está, estuve preso con él, está medio disimulada su apariencia física, en este momento va a ir por tal lado. Ahí nomás se llegan móviles y es cuando saca un arma y se dispara y se suicida. Así que bueno, fue también una experiencia profesional y por suerte lo pudimos esclarecer. Yo siempre digo que si le hubiésemos hecho caso a Vargas y Sosa, que eran los investigadores de homicidio, que querían detenerlo cuando lo pararon en el auto... Estaría preso hoy. Estaría preso y no sé qué fue mejor al final para la sociedad. Desconozco, porque algún día iba a recuperar la libertad, no sé.